Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes, prácticamente la 1:30 de la tarde y vamos a empezar nuestro programa semanal de diálogos. Hoy nos acompaña la doctora Matilde Barón Ayala. La doctora Barón Ayala es una destacada investigadora española, nacida en Melilla, se licencia en Ciencias Biológicas en el 78 y obtuvo su doctorado en 1984, ambos con premio extraordinario en la Universidad de Granada. Entre el 85 y el 87 realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Fisiología y Bioquímica Vegetal de la Universidad de Constanza, en Alemania. A su regreso a España, se incorporó a la Estación Experimental de Zaidín del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en Granada, donde ha desarrollado una prolífica carrera científica. Su línea de investigación se centra en el estudio del estrés vegetal, empleando técnicas de imagen para la detección de estrés en plantas causado por factores bióticos y abióticos. Su trabajo ha contribuido significativamente a la comprensión de cómo las plantas se defienden de patógenos y cómo se puede optimizar los sistemas agrícolas para reducir el uso de químicos y promover prácticas más ecológicas. Ha dirigido diversos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, colaborando con países como Hungría, República Checa, Bulgaria, Alemania y Marruecos. Su labor ha sido reconocida con la medalla Farkas-Gabor de la Cooperación Internacional de Hungría. Además, su labor investigadora, la doctora Barón es una apasionada divulgadora científica. Ha participado en exposiciones, programas de radio, conferencias y ha colaborado en la colección de libros ¿Qué sabemos de? Del CSIC. También ha sido miembro del Comité de Ética y Bioética del CSIC y representante del CSIC en la Comisión Ejecutiva del Parque de la Ciencia de Granada. Entre otras distinciones, los premios extraordinarios que he mencionado de licenciatura y doctorado, Premio María Pineda a la Igualdad, Premio AOEB Sabor Granada de las Mujeres del Sector 23, hija predilecta de Granada, colegiada de honor del Colegio de Biólogos de Andalucía, también la medalla ya mencionada Gabor Farkas a la cooperación hispano-húngara de la Ciencia Amable y Fundación en la Asociación Fisiológico Vegetales Húngaro. Otra actividad de divulgación es coordinadora del programa del CSIC, Ciencia Avanzada, formado por personal del CSIC jubilado o cercano a jubilación. Asesora científica de la exposición Traducir un bosque de Santiago Morilla en Palacios Conde de Gavia, organizada por la Diputación Granada, revisión de científica, es decir, podemos seguir así. Y creo que lo más interesante es darle las buenas tardes a la doctora Barón Ayala. Buenas tardes y encantada de aparecer en vuestro programa. Muchas gracias por la invitación. La gracia a usted, por supuesto, porque además mañana se celebra, el día 11 de febrero, el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, como no podía ser de otra manera, desde esta emisora hemos querido acudir a una científica de renombre para homenajear esa efeméride. Por lo tanto, muchísimas gracias por hacer crecer este programa. Y para no demorarnos más, en los 27 minutos aproximadamente que nos quedan, vamos a empezar a hacer preguntas que estoy convencido que la audiencia está deseosa de escuchar. Y voy a empezar por la efeméride de mañana. ¿Qué significa para usted el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Bueno, pues este año es un año muy especial porque se cumple el 10º aniversario de cuando la Organización de Naciones Unidas declara el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para nosotros para los científicos y las científicas es un día muy importante porque visibiliza el trabajo de todas las mujeres científicas
estimula vocaciones futuras entre las niñas y, por supuesto, apuesta por la educación de las niñas en todos los países. En Granada hemos hecho una campaña que a mí me apasiona con el Ayuntamiento de Granada, desde los 6 centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la ciudad. Hay MUPIs en el mobiliario urbano, 18 carteles de 18 científicas de nuestros 6 centros con nuestra biografía personal y nuestra biografía científica. Y hemos hecho concursos en los colegios, ¿no?, para que los niños y las niñas hagan dibujos, hagan propuestas sobre estas investigadoras. Muchas de mis compañeras del CSIC granadino también van a ir durante esta semana y la que viene a distintos colegios e institutos para hablar de lo que hacen en investigación, investigadoras y también técnicas de investigación. Qué bonita la iniciativa, y estoy convencido que poco a poco dará más fruto estas iniciativas que entidades como la de ustedes hacen para que las mujeres se sientan más cercanas a la ciencia. Porque ¿usted cree que ha habido avances significativos en la inclusión de las mujeres en la ciencia en el último año, o seguimos estando muy atrasados? No, yo creo que en España se han hecho avances muy, muy significativos. Por ejemplo, en el CSIC, que es la institución para la que yo trabajo, somos 15.000 personas. Del personal investigador, el 40% son mujeres. Es cierto que este 40% o incluso un poquito por arriba está presente en el área de humanidades y ciencias sociales y también en el área de vida, que es ciencias agrarias, biomedicina, medio ambiente, y desciende el porcentaje de personal investigador femenino en el área de materia, que engloba a la ciencia física y a las tecnologías de materiales y a las tecnologías químicas. Luego quiero resaltar también que en cuestión de técnicas de investigación y también de personal en administración hay muchas más mujeres en el CSIC, y en el personal en formación estamos bastante igualados. En la Unión Europea hay un último informe de la Unión Europea, el Chief Figures 2021, que habla de que las mujeres en toda la Unión superan a los hombres como alumnas y tituladas universitarias, ¿no? Y existe casi un equilibrio entre las mujeres a nivel de doctorado. Pero lo cierto es que si vemos los doctorados en tecnologías de la información, el porcentaje disminuye bastante de mujeres, un 22%. Y sin embargo, en el área sanitaria y la relacionada con el bienestar social y la educación, esto es un clásico, pues el porcentaje sube a un 60%. A mí me parece también muy prometedor que los cargos de responsabilidad que ocupan mujeres se haya incrementado. En la presidencia del Consejo, en las 2 últimas son presidentas, y el porcentaje de rectoras de las universidades públicas y privadas son actualmente 23. Ha subido, aunque son 23 de un total de 91. Y luego me parece también muy prometedor que las universidades y los centros de investigación del Consejo tengamos planes de igualdad, comisiones de mujer y ciencia, y anualmente analicemos cuál es la presencia de las mujeres en toda la escala científica y técnica de investigación. Esto es muy importante también. Bueno, ¿qué consejo le daría usted a una niña o una joven que quiere dedicarse a la ciencia? Bueno, yo siempre cito como ejemplo una película que me gustó mucho, que era Criadas y Señoras, una película del 2011 que transcurre en el sur de Estados Unidos en los años 60. Y las criadas son las que educan prácticamente a los niños. Y una de las criadas toma en su brazo a una niña muy pequeña, una niña preciosa, y le dice: no lo olvides, tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante, y que nadie te deje creer lo contrario. Por otro lado, yo le contaría a las niñas y también a los niños que la ciencia es apasionante, ¿no? Que la investigación te lleva a conocer otras culturas, a conocer otras lenguas, a conocer otros países, y que hay que empezar a formarse, hay que estudiar y ver qué área científica te gusta más. Ha hecho usted referencia a que cada día hay más mujeres estudiando en las universidades, y eso es verdad.
pero ¿no observa usted que faltan en los que se llama STEM, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y sin embargo cuando se incluyen las sanitarias, la medicina, la salud en general, aumenta el número de mujeres? ¿A qué puede ser debido eso? Bueno, hay un tema que es cómo perciben las niñas desde muy pronto, cómo se perciben a sí mismas y cómo perciben asignaturas que ellas consideran más difíciles, como son las matemáticas. Hay un estudio del 2017 de la revista Science que dice que ya a los 6 años las niñas piensan que pueden ser menos inteligentes que sus compañeros y que hay asignaturas y disciplinas que son como menos accesibles para ellas. Yo creo que todo esto se puede compensar haciendo muchísima labor y labor muy temprana con las niñas, ¿no? Mostrarles también referentes, matemáticas famosas, tenemos matemáticas en España absolutamente brillantes, que además son casi influencers o que tienen podcast, que vean que hay referentes y que ellas también pueden, por supuesto. Es curioso, ha hecho usted referencia a matemáticas. Yo soy matemático. En mi época, cuando era estudiante universitario, había muchas mujeres. Pero es que ahora me comentan compañeros que han bajado mucho la matriculación de mujeres en matemáticas. Y no lo sé a qué puede ser debido. Es cierto. Hay estudios que, por ejemplo, apuntan, estudios incluso el propio CSIC, no sé exactamente su edad, pero creo que en su momento una de las principales salidas para las matemáticas era la docencia y las mujeres se consideran normalmente buenas docentes. Pero ahora el panorama de las matemáticas ha cambiado mucho, incluso hay dificultades para obtener docentes. Se abren nuevos campos, la robótica, la inteligencia artificial, campos de la ingeniería, y entonces a mí me llama, por ejemplo, la atención que cuando la licenciatura en informática pasa a llamarse ingeniería informática, pues el número de mujeres desciende, de mujeres matriculadas. Es decir, es una, digamos, percepción de la dificultad. Nosotros, desde el CSIC y desde una asociación a la que pertenezco, la Asociación Mujeres de Investigadores y Tecnólogas, hacemos también muchas campañas sobre las ingenieras, ¿no? Para que las chicas vean también referentes en el campo de la ingeniería. Hay cuentos, hay libros divulgativos preciosos sobre este tema y yo creo que esto anima a las chicas y a las niñas a que en un futuro se puedan dedicar a lo que se considera ciencias duras. Yo misma tengo una sobrina casi recién llegada a Granada que está haciendo ingeniería civil, ¿no? Y me anima mucho ver este tipo de ejemplos. Bueno, yo doy clase en un centro universitario que hay aquí en Belmez, de la Universidad de Córdoba, que hay ingeniería civil y sí hay bastantes mujeres. Eso sí se lo puedo decir. Sí, es cierto. En la Universidad de Granada también se está incrementando el número de mujeres en ingeniería civil y lo veo muy alentador. Sí. Bueno, y hemos hecho referencia a la falta de mujeres en las ciencias, como usted ha denominado, más duras. ¿Y usted cree que eso puede influir negativamente para que haya una sociedad más paritaria? Bueno, yo creo que para empezar, los grupos de investigación deben ser diversos. Nosotros tenemos actualmente comisiones en el CSIC que son de igualdad, diversidad e inclusión. Distintos puntos de vista, distintas culturas, igualdad también hombre-mujer. Yo creo que es un ejemplo ver mujeres referentes en investigación, tener mujeres en cargo de responsabilidad, por supuesto, para que la sociedad sea más paritaria y para generar más respeto por las mujeres, ¿no? Yo cuando veo los asesinatos a mujeres, el más reciente, se nos parte el alma y hacemos divulgación también sobre mujeres en ciencia para generar respeto por las mujeres. Se me ha adelantado a la pregunta que iba a hacerle, que eran ¿qué iniciativa ve usted necesaria para promover la igualdad de género? Y prácticamente me la ha respondido ya. No sé si tiene alguna más que aportar, pero yo la di por respondida. Voy a entrar ya un poquito más en su labor científica.
¿Qué le motivó a dedicarse a la ciencia y en particular a la investigación en biología y agricultura? Bueno, yo era una niña muy curiosa. No hice biológica porque de pequeña, yo siempre digo, no era como Gerald Darrell, que estaba todo el día llevando animales a su casa. Yo simplemente leía mucho, era curiosa y elegí biología porque me parecía un saber muy general y eso me gustaba. Y por último aterricé en un centro de CSIC de ciencia agraria. Al final de mi carrera estuve como alumna interna en el departamento de bioquímica de la Universidad de Granada, pero trabajé con pequeños animales y preferí pasarme al mundo vegetal y tuve la oportunidad de trabajar en este centro con una beca. Bueno, pues, ¿cuál ha sido su momento más gratificante en su carrera como científica? Bueno, ha habido muchos, pero yo destacaría mi etapa postdoctoral en Alemania. O sea, fue una etapa absolutamente feliz, ¿no? Estuve trabajando en un sitio precioso, que era la Universidad de Constanza, una universidad muy joven. Aprendí otro idioma, aparte del inglés, que es dominante en ciencia, aprendí alemán, viajé mucho y contacté con otra forma de trabajar, otra forma de organizar el tiempo, otra cultura. A mí, yo soy muy amante de la cultura alemana y fue, sin lugar a duda, entre otras, una etapa feliz. Bueno, ¿nos podría explicar usted en qué consiste la investigación actual que realiza en el CSIC? Por supuesto, de eso se trata. Yo trabajo en estrés vegetal, es decir, trabajo en factores adversos que dificultan el crecimiento, el metabolismo de las plantas y, por supuesto, afectan al rendimiento de los cultivos, ¿no? Es decir, trabajo fundamentalmente con plagas e infecciones de plantas y tratamos de hacer una detección temprana de estos problemas de estrés. Es una línea común a otros compañeros míos de la Estación Experimental del Zaidín que trabajan en otros factores de estrés que disminuyen, como decía, la productividad de los cultivos. Y bueno, pues si quiere le puedo explicar un poco también de las técnicas que utilizamos, que son las técnicas de imagen para el diagnóstico del estrés vegetal. Perfecto, ¿No? Explíquelo usted. Sí, bueno, pues el tema es que la detección del estrés sea lo más temprano posible, ¿no? Sí. Y que para detectarlo no utilicemos técnicas invasivas, es decir, que no tengamos a lo mejor que coger muestras de plantas, triturarlas, que eso nos lleva mucho tiempo y al fin y al cabo destroza una parte del experimento y no te permite un seguimiento. Entonces nosotros trabajamos con sensores de imagen, es decir, con cámaras, y voy a citar el ejemplo más fácil, cuando trabajamos con cámaras termales. Trabajamos con cámaras termales como las que se utilizaban en el COVID en los aeropuertos para detectar la temperatura de las plantas y de los cultivos. ¿Por qué la temperatura? Porque las plantas tienen unos pequeños poros, que son los estomas, por los que hacen la fotosíntesis, pero a la vez transpiran y se refrescan, como nosotros cuando sudamos. Pero ocurre una cosa, imaginen que hay un problema de sequía, la planta no puede perder agua, entonces va a cerrar sus estomas y eso va a ocasionar que haya un aumento de temperatura. Si nosotros esta cámara termal que tenemos en el laboratorio la montamos en un dron y sobrevolamos una zona, por ejemplo, hemos hecho experimentos aquí en la costa de Granada y Málaga con cultivos de aguacate, bueno, pues si vemos zonas calientes, vamos a ver que ahí hay un problema de sequía, que hay que regar. Pero es más, también las zonas calientes en ocasiones corresponden a infecciones por patógenos. Después de hacer volar el dron, vamos a ir a tierra. Por ejemplo, en el caso del aguacate tenemos sospecha de infección por un hongo. Pues vamos a ver si ese hongo en concreto se llama Roselinia necatris, está allí. Y vamos obteniendo imágenes en el laboratorio e imagen en el campo. Y podemos montar estos sensores en drones, en robots, es decir, es un futuro espléndido, ¿no?
no tenemos que triturar plantas, no tenemos que ir a métodos de detección de la biología molecular que son muchísimo más costosos, e incluso nos podemos auxiliar para procesar nuestros datos de la inteligencia artificial e incluso, como he dicho, de la robótica, montar estos sensores en robots. Bueno, entiendo que la detención temprana de las posibles enfermedades será muy beneficiosa para su corrección. ¿Estas técnicas por cámaras térmicas adelantan mucho esa detección? Sí, la pueden adelantar porque nosotros detectamos cambios antes de que los síntomas se produzcan, porque cuando se producen los síntomas de la infección, en ocasiones ya está todo perdido, ¿no? Claro. O incluso en terrenos muy, muy grandes, hemos hecho algunos experimentos con soja en Argentina, pues también, aunque la infección ya se haya desarrollado o cualquier otro factor de estrés, por lo menos vemos dónde está localizada. Y localizarlo es muy importante. Es lo que se llama agricultura de precisión. Es decir, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la sequía? No vamos a fumigar todo el terreno, no vamos a regar todo el terreno. Vamos a ahorrar en fitosanitarios, en agua, y vamos a ver con estas imágenes dónde reside el problema. Qué interesante el poder seleccionar los sitios de actuación y no hacer un despilfarro de tiempo, de agua y de otros recursos que son, bueno, pues algunos perjudiciales, como puede ser echar pesticida o algo, y otros que son costosos también. Y entiendo que su trabajo, por lo tanto, contribuye mucho a la sostenibilidad agraria del medio ambiente, ¿verdad? Efectivamente, por las mismas razones que usted ha estado ya apuntando y yo he mencionado, es decir, hay un ahorro de muchísimas, inputs para la agricultura, desde el agua, que es importantísima, no vamos a cuestionarlo ahora, de los fitosanitarios, de tiempo, de personal, incluso de ahorrar en ocasiones las tareas más duras también en el campo, y esto también es importante. ¿Y qué papel juegan los microorganismos en la salud de las plantas? Pues esta pregunta me encanta porque es una de las líneas de investigación más importantes en mi centro. Nosotros trabajamos aquí en la Estación Experimental del Zaidín en los microorganismos. Nosotros en divulgación le decimos los microorganismos buenos y los microorganismos malos. Están los microorganismos malos, como todos los patógenos con los que nosotros estamos trabajando en mi grupo, es decir, virus, bacterias, plantas. Probablemente todos los oyentes habrán oído hablar de Xylella, una bacteria que estaba comiéndose, digamos, los olivos del Mediterráneo, incluso los almendros, pero también hay microorganismos buenos. Muchos de mis compañeros están trabajando en hongos que mantienen una simbiosis con las plantas, como son las micorrizas, que ayudan a combatir el estrés, que ayudan a alimentar a la planta, y también pues otros grupos de investigación trabajan con microorganismos que pueden ser bioestimulantes y favorecer el crecimiento de las plantas. Es decir, ahora lo mismo que se habla de microbioma intestinal, se habla también del microbioma del suelo, del microbioma vegetal en general, porque juega un papel absolutamente crucial. Es evidente que la ciencia no tiene frontera y que es prácticamente imprescindible colaborar con distintos grupos de investigación de distintos países. ¿En qué proyectos internacionales ha participado y cuál ha sido su impacto? Pues sí, es fundamental. O sea, la interdisciplinariedad y también la internacionalización es fundamental en ciencia. Es fundamental hacer un postdoc en otro país para aprender otras técnicas, otra forma de trabajar. Bueno, yo empecé en Alemania con mi postdoc, luego he trabajado con Marruecos en proyectos de fitorremediación, es decir, utilizando plantas como podía ser el carrizo y la caña para la depuración de aguas residuales. He trabajado muchísimo tiempo con Hungría, tengo hasta ahijados en distintos países, no tengo hijos, pero tengo ahijados,
por la colaboración internacional. Y en Hungría y la República Checa empezamos a trabajar con estas técnicas de imagen cuando todavía no teníamos aparatos comerciales que pudiéramos comprar. Entonces, ha sido muy interesante desde el punto de vista científico, pero también muy interesante desde el punto de vista humano. Seguro que sí. Bueno, aunque sea ficticio, si usted pudiese trabajar con un científico que estuviese, o científica, por supuesto, vivo o viva o muerta, ¿con quién le gustaría hacerlo y qué le preguntaría? Bueno, yo más que trabajar, a mí me gustaría como asomarme a una ventana en el tiempo. Y tengo dos debilidades. La primera es Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen era una monja alemana, nació en lo que ahora es Renania-Palatinado, a finales del siglo XI. Entonces era una todoterreno, componía música, fundó varios conventos, tenía libros teológicos, libros botánicos, cultivaba plantas en los jardines del monasterio, puso en ese momento muy en el foco un cereal que ahora se utiliza mucho, la espelta. Entonces a mí me gustaría asomarme por alguno de los conventos que fundó Hildegarda y oír a sus monjas cantar y ver cómo cultivaban y cuidaban sus jardines. También me apasiona la biografía de Rita Levi Montalcini, italiana, que premio Nobel en 1986 de medicina, pero a mí me gustaría verla en el Parlamento italiano, ¿no? Porque murió con más de 100 años y hasta entonces estuvo de senadora honoraria en el Parlamento italiano. Qué apasionante dos mujeres ha elegido usted para efectivamente asomarse por una ventana. Bueno, usted ha hecho referencia a que trabaja con estrés vegetal. Si hablamos de estrés, ¿podemos decir que las plantas sienten y tienen sentimiento? No, o sea, no hay que confundir los términos, ¿no? Eso es muy, muy importante. Tenemos que ser rigurosos. Sobre todo, somos los científicos tenemos esa responsabilidad y de comunicarlo de la forma más rigurosa posible. Las plantas lo que hacen es percibir el ambiente en que viven. Es decir, perciben la luz, perciben qué parte del espectro están recibiendo, qué intensidad lumínica, perciben la temperatura del ambiente, perciben la humedad, los contaminantes y reaccionan a todo eso, por ejemplo, si hay una infección con un patógeno, que es nuestro tema de trabajo, pues sintetizando compuestos de defensa. Últimamente hay muchos libros que hablan de los sentidos de las plantas, pero digamos que hablan de sentidos de una forma un tanto literaria, ¿no? No hay que ser tener un vocabulario que sea muy antropomórfico. Para respetar a las plantas, para trabajar con ellas, creo que lo que tenemos que verla es como seres complejos que pueden hasta comunicarse entre ellas mediante aromas, mediante compuestos volátiles, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado con no aterrizar en el campo de las falsas ciencias. La verdad es que sí se puede llegar a intentar antropogenizar las plantas y no, cada uno tiene su sitio. Pero bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, nos queda un minuto escaso. Ya no sé si casi preguntarle algo más para no acabar mal. Yo en estos casos, y cuando la entrevista como está siendo en esta ocasión me parece apasionante, me gusta lanzarle el guante a la dialogante y es, si usted acepta, habrá un segundo programa. Si no, pues encantado también del que hemos tenido. Pero bueno, por si acaso no da tiempo a hacer una pregunta y respuesta ya rápida, ¿cuáles son los principales factores bióticos y abióticos que generan estrés en las plantas? Pues creo que los he mencionado ya, pueden ser patógenos, pueden ser plagas, estos son de estrés biótico, y abiótico pues tenemos sequía, tenemos contaminantes en el suelo, en el aire, en el agua, el exceso o falta de luz, la salinidad, líneas, la mayoría de investigación aquí en la estación experimental del CSIREN. Doctora Barón Ayala, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por su participación.
Muchísimas gracias a vosotros y no olvidéis que las mujeres son importantes en ciencia y que el futuro para muchas mujeres que ahora están en la escuela, en el instituto, también puede ser brillante en la ciencia, para las niñas y por supuesto también para los niños. Un saludo desde Granada. Igualmente de Peñarroya. Los lunes en Hoy por el Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos.